Emma Rose Sullivan tenía 4 minutos para convencer a una desconocida de que creyera lo increíble o desaparecería tras la frontera estatal en una red de tráfico de personas donde ya habían desaparecido 3 niños antes que ella. Durante 4 días había estado atrapada en un coche con una mujer que la había secuestrado en un museo de Denver fingiendo ser amiga de su madre. Pero Emma tenía un arma que su secuestradora desconocía: el lenguaje de signos. Su mejor amiga sorda, Lily, se lo había enseñado durante 2 años de conversaciones en el recreo y lecciones a la hora del almuerzo. Lo que la mujer que conducía aquel Honda Pilot blanco no sabía era que la área de descanso en la que acababa de parar, un Flying J en la Iwaistochen, en medio de una tormenta de nieve en Wyoming, era territorio de los Hells Angels. Y el enorme motero que estaba junto a su Harley, tocando el tatuaje de su antebrazo que decía Sarah Lynn Patterson, 2008-2019, conocía todos los signos que Emma estaba a punto de hacer. Sabes la historia de Emma y Ghost, y lo que sucedió en los siguientes 18 minutos demostraría que, a veces, nuestras mayores pérdidas se convierten en el mayor rescate de otra persona. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde lo estás viendo en los comentarios. Disfruten de la historia. Por favor, mírenme. Por favor, comprendan. Por favor, ayúdenme. Emma Rose Sullivan apoyó la frente contra la fría ventana del asiento trasero del Honda Pilot y observó cómo la nieve caía en gruesas y pesadas láminas sobre el aparcamiento de Flying J. Su aliento empañaba el cristal. Tenía 9 años. Medía unos 25. Pesaba 26 kilos. Tenía el pelo castaño rojizo recogido en trenzas que no se había peinado en 3 días y unos ojos verdes que no habían dejado de buscar ayuda desde el momento en que se dio cuenta de que la habían secuestrado. La mujer que ocupaba el asiento del conductor, que se hacía llamar Karen Mitchell en Internet, que decía ser amiga de su madre y que le había sonreído tan amablemente en el Museo Infantil de Denver, 4 días antes miró su teléfono por tercera vez en 2 minutos. Tenía la mandíbula apretada y tamborileaba con los dedos sobre el volante. «Vamos a parar para repostar y ir al baño», dijo la mujer sin volverse. Su voz había perdido su falsa dulzura hacía días. Ahora era plana y fría. «Quédate callada, no hables con nadie. Si intentas algo, les diré que eres mi sobrina malcriada haciendo una rabieta. No te creerán». Emma asintió. Había aprendido a no discutir. Discutir enfadaba a la mujer. Y cuando la mujer se enfadaba, apretaba más fuerte y alzaba la voz. Y las bridas que rodeaban las muñecas de Emma, ocultas bajo las 2 finas mangas de su chaqueta, se clavaban más profundamente en su piel. Pero Emma también había aprendido otra cosa. Durante 4 días terribles, había aprendido que los adultos no siempre escuchaban las palabras, especialmente las de una niña de 9 años que afirmaba haber sido secuestrada cuando la mujer que la acompañaba parecía respetable, hablaba con confianza y tenía una respuesta para todo. Emma había intentado hablar en el motel de Colorado. «Disculpe, necesito ayuda». «Esta no es mi madre». El recepcionista miró a la mujer, que sonrió y dijo: «El divorcio es duro para los niños». Y el recepcionista asintió con simpatía y le entregó la llave de la habitación. Intentó hablar en la gasolinera de Utah. «Por favor, llame a la policía. Ella me ha secuestrado». La cajera miró a la mujer, que se rió y dijo: «Está enfadada porque no le compro caramelos». Y la cajera puso los ojos en blanco con comprensión. Las palabras no funcionaban. No cuando la mujer estaba allí de pie mirando, mintiendo. Pero Emma tenía otra forma de comunicarse, una forma que le había enseñado su mejor amiga, Lily Chen. Lily era sorda, lo era desde que nació, y durante 2 años Emma había estado aprendiendo el lenguaje de signos americano para poder hablar sin palabras. Al principio solo eran signos básicos. «Hola, gracias amiga». Pero Lily era paciente y Emma estaba decidida. Y su profesora, la señora Rodríguez, había empezado a enseñar a toda la clase los signos básicos del lenguaje de signos americano como parte de un programa de educación inclusiva. Emma sabía ahora cientos de signos, incluidos los de emergencia. Ayuda, peligro, no es seguro.
Lily le había explicado una vez muy seriamente que las personas sordas utilizaban señales con las manos cuando no podían hablar, que en lugares concurridos o en situaciones de emergencia, los signos podían llamar la atención cuando gritar no lo hacía, que existían señales de socorro universales en la comunidad sorda. Emma nunca había imaginado que las necesitaría así. La mujer abrió la puerta y el aire frío de diciembre entró en el coche. El salpicadero marcaba 15 grados. La fina chaqueta rosa de forro polar de Emma, lo único que llevaba cuando la sacaron del museo, no era suficiente. Llevaba 4 días seguidos pasando frío. Vamos. La mujer agarró a Emma por el hombro y la sacó del asiento trasero. Los pies de Emma tocaron el pavimento nevado. Sus zapatillas, zapatillas de verano, no botas, se empaparon en cuestión de segundos. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. El aparcamiento de Flying J estaba lleno hasta un tercio de su capacidad. Los camioneros y los viajeros iban abrigados con gruesos abrigos de invierno y se movían rápidamente para escapar de la tormenta. La ventisca había comenzado hacía una hora y la visibilidad era de unos 30 metros. La nieve se arremolinaba con el viento y a Emma le lloraban los ojos por el frío. Recorrió el estacionamiento con la mirada desesperadamente, buscando a alguien, cualquiera que pudiera ayudarla, una familia cargando una minivan, la madre abrochando a los niños en los asientos, el padre revisando la presión de los neumáticos. Demasiado ocupados, demasiado concentrados en sus propios hijos. Allí, una pareja de ancianos se arrastraba hacia la entrada de la tienda, cogidos del brazo, con la cabeza gacha para protegerse del viento. Demasiado lentos, demasiado lejos. Allí, unos camioneros se agruparon junto a los surtidores de diésel, hablando y riendo, de espaldas, sin mirar. Y entonces Emma lo vio. Un hombre corpulento, de al menos un 90 mm, quizás 109 kilos, que llevaba un chaleco de cuero negro sobre una sudadera gris con capucha a pesar del frío glacial. Su chaleco tenía parches, una calavera con alas, Hells Angels, Wyoming, Sergeant at Arms. Estaba de pie junto a una motocicleta Harley Davidson, sosteniendo un vaso de café de papel en una mano enguantada, mirando fijamente a la nada. Su rostro estaba curtido y triste, con una barba sal y pimienta y profundos ojos azules que parecían haber visto demasiado. Daba miedo. Parecía alguien a quien su madre le habría dicho que evitara, pero también parecía fuerte. Lo suficientemente fuerte como para ayudar. Lo suficientemente fuerte como para detener a la mujer. Emma tomó una decisión en el espacio entre dos latidos. La mujer estaba 3 pasos por delante, tirando de ella hacia la entrada de la tienda. Emma tropezó deliberadamente, haciendo que la mujer se detuviera y se girara. «Sigue el ritmo», espetó la mujer. Emma miró más allá de ella, directamente al motorista. Él aún no la miraba. Estaba mirando fijamente su café, con la otra mano tocando algo en su antebrazo derecho. Un tatuaje. Emma apenas podía verlo. Letras y alas. Emma levantó la mano derecha con la mayor naturalidad posible, como si estuviera estirándose, como si tuviera frío y tratara de calentarse los dedos. Pero lo que realmente hizo fue hacer la señal que Lily le había enseñado hacía 2 años. Ayuda. El puño derecho colocado sobre la palma izquierda abierta, ambas manos levantadas juntas en un movimiento ascendente. Lo mantuvo durante 3 segundos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que le iba a romper las costillas. El motociclista giró la cabeza y sus ojos azules se clavaron en los de ella. Emma articuló en silencio, con cuidado. «Por favor». Luego repitió la señal. «Ayuda». Esta vez más despacio, con más deliberación. La expresión del motociclista cambió. Todo su cuerpo se quedó inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Emma añadió una segunda señal. «Peligro». Ambas manos cruzadas por las muñecas, temblando. La mujer agarró a Emma por el hombro y la giró. Al baño ahora. La falsa dulzura había desaparecido. La mujer había visto a Emma mirando a alguien. Estaba sospechando. Emma miró por encima del hombro mientras la arrastraban hacia la entrada de la tienda. El motociclista la miraba fijamente. Se le había caído la taza de café de la mano.
El líquido caliente humeaba en la nieve. Emma hizo un gesto más, desesperada, diminuta, oculta de la mujer por su cuerpo. No es seguro. Las manos temblaban en el aire a la altura del pecho. Entonces la mujer la empujó a través de las puertas automáticas y el motociclista desapareció de su vista. Los ojos de Emma ardían con lágrimas que no dejaba caer. Lo había intentado. Había hecho todo lo que Lily le había enseñado. Había pedido ayuda de la única manera que podía. Pero él lo entendería, la creería o apartaría la mirada como todos los demás. James Ghost Patterson se quedó paralizado en el aparcamiento del Flying J, con la nieve posándose sobre sus hombros, el café empapando el suelo a sus pies, mirando fijamente las puertas automáticas que acababan de tragarse a una niña de 9 años y a su secuestradora. Porque eso era lo que era, una secuestradora. Ghost lo sabía en lo más profundo de su ser, en su instinto de policía, en la parte de él que había criado a una hija sorda durante 11 años y que conocía el lenguaje de signos americano tan fluidamente como el inglés. Esa niña acababa de hacerle señas para pedir ayuda, luego peligro, luego que no estaba a salvo. Las mismas señas que Susara había usado cuando lo necesitaba. Las manos de Ghost temblaban, no por el frío, sino por el reconocimiento, por el recuerdo, por la forma en que el universo a veces traspasaba el tiempo y el dolor para colocarte exactamente donde necesitabas estar en el momento preciso. 19 de diciembre, 4 días antes del 5º aniversario de la muerte de Sarah. Había estado conduciendo desde Cheyenne a Salt Lake City. Asuntos del club, un trayecto que había hecho docenas de veces, pero la ventisca le había obligado a parar en esta área de descanso, este Flying J concreto, en este momento concreto. Y una niña que sabía lenguaje de signos, una niña en peligro, le había pedido ayuda utilizando el lenguaje que su hija le había enseñado. Ghost sacó su teléfono con las manos aún temblorosas. Su mente repasaba rápidamente todo lo que había visto en esos 10 segundos. La niña. Cabello castaño rojizo trenzado, ojos verdes, pecas, ropa de verano en diciembre, sin abrigo, sin guantes, sin gorro, temblando violentamente, con la cara pegada a la ventanilla del coche, miradas desesperadas, miedo en cada línea de su pequeño cuerpo. La mujer de unos 30 años, demasiado elegante, demasiadas joyas, gafas de sol de diseño en una ventisca, sonrisa falsa, agarrando con fuerza el hombro de la niña. Ojos sospechosos, Honda Pilot blanca con matrícula de Colorado. Las señales, lenguaje de signos perfecto, sin adivinar, sin movimientos aleatorios de las manos. Deliberado, practicado, ayuda, peligro, no es seguro. La niña sabía lenguaje de signos, lo que significaba que o bien tenía familiares sordos, amigos sordos, o le habían enseñado deliberadamente, lo que significaba que era lo suficientemente inteligente como para saber que los signos podían comunicar lo que las palabras no podían, lo que significaba que estaba intentando desesperadamente pedir ayuda sin alertar a la mujer. Ghost había sido funcionario de prisiones durante 6 años tras retirarse del cuerpo de policía. Antes de eso había pasado 20 años como policía, incluidos 5 años en delitos contra menores. Había trabajado en casos de personas desaparecidas, alertas Amber y secuestros de niños. Sabía cómo era un niño secuestrado y sabía que cada segundo que dudaba era un segundo en el que la niña se alejaba más. Marcó el 911. ¿Cuál es su emergencia? Soy James Patterson, Hells Angels, sección de Wyoming, sargento de armas. Estoy en el Flying J Travel Plaza, en la I-80, salida 104, cerca de Rock Springs. Su voz era firme, entrenada por la policía, tranquila, a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. Tengo un posible caso de secuestro infantil. Una mujer con una niña de 9 años. La niña me pidió ayuda usando el lenguaje de signos americano. Hizo los signos de ayuda, peligro y inseguridad. La mujer no es pariente de esta niña. Estoy seguro. Señor, ¿puede describir a la niña y a la mujer? Ghost proporcionó descripciones. Cada detalle. La ropa de verano de la niña en un clima helado.
La apariencia excesivamente elegante de la mujer. El Honda Pilot blanco con matrícula de Colorado. Recitó el número de matrícula. Un hábito de policía. Memorizar matrículas automáticamente. ¿Y está seguro de que la niña pedía ayuda? Estoy seguro. Hablo con fluidez el lenguaje de signos americano. Mi hija era sorda. Su voz se quebró durante medio segundo. Los signos eran deliberados y claros. Esa niña está en peligro. Se están enviando unidades. ¿Puede mantener contacto visual sin acercarse? Entraron en la tienda. Me voy a colocar en una posición desde la que pueda ver tanto la salida de la tienda como su vehículo. No los perderé de vista. Ghost guardó el teléfono en el bolsillo, pero mantuvo la línea abierta mientras cruzaba el aparcamiento. A sus 47 años, se movía con la silenciosa eficiencia que le había valido su apodo. Ghost, silencioso, observador, siempre ahí cuando lo necesitabas. Se colocó cerca de una camioneta que le permitía ver claramente tanto la entrada de la tienda como el Honda Pilot blanco. Y entonces hizo una segunda llamada. El teléfono sonó 2 veces. Vic, soy Ghost. Victor Vic Mendoza, de 55 años, 25 años en el club, presidente de la sección de Wyoming de los Hells Angels, respondió inmediatamente. Hermano, ¿qué pasa? Porque Vic lo sabía. Sabía que Ghost no llamaba durante una entrega de suministros a menos que algo fuera mal. Sabía que la voz de Ghost tenía ese tono específico, el que significaba que alguien necesitaba ayuda. Necesito a todos los hermanos en un radio de 80 kilómetros en Flying J I-80, salida 104, ahora mismo. Una pausa. Un segundo de gravedad. ¿Qué está pasando? Secuestro de una niña en curso. Una niña de 9 años. Me ha pedido ayuda con señas. La mujer que está con ella no es su madre. He llamado al 911, pero necesito refuerzos. Necesito testigos y asegurarme de que esta mujer no desaparezca antes de que llegue la policía. No digas más. Vamos para allá. La línea se cortó. Y eso fue todo, sin preguntas sobre pruebas o evidencias. Sin preocupaciones sobre complicaciones legales, sin debates. Solo hermanos dirigiéndose hacia el peligro porque uno de los suyos dijo que alguien necesitaba ayuda. Eso es lo que significaba el parche. Eso es lo que significaba el sargento de armas. Protegías a la gente. Te interponías entre los vulnerables y aquellos que les hacían daño. Aparecías. Ghost observó la entrada de la tienda. La nieve caía con más fuerza. Pasaron 5 minutos. Entonces se abrieron las puertas automáticas y la mujer salió con la niña. A Ghost se le hizo un nudo en el estómago. La niña tenía la cara roja de llorar. Había estado llorando en el baño. La expresión de la mujer era fría y enfadada. Empezaron a caminar hacia el Honda Pilot. Ghost se movió. No corrió. Correr la asustaría. En cambio, caminó con calma, deliberadamente, a través del estacionamiento y se detuvo directamente junto a la puerta del conductor del sub blanco. Sin bloquearla todavía, solo de pie allí, observando. La mujer lo vio. Sus pasos vacilaron, cambió de dirección, dirigiéndose hacia una fila diferente de coches. Ghost la siguió a distancia, lo suficientemente cerca como para seguirlas, lo suficientemente lejos como para no parecer amenazante todavía. La mujer aceleró el paso, tiró de la niña más rápido. La niña tropezó, sus zapatillas mojadas no tenían tracción en la nieve, y la mujer la levantó de un tirón. Ghost acortó la distancia. ¿Señora? Su voz era tranquila, neutra, nada amenazante. ¿Está bien la niña? Parece que tiene frío. La mujer se volvió con una máscara de falsa preocupación en el rostro. Está bien, solo es un poco gruñona. Vamos a nuestro coche con este tiempo. Ghost señaló la ventisca. No lleva ropa adecuada para el invierno. Ni abrigo, ni botas. Es mi sobrina. La voz de la mujer tenía ahora un tono defensivo. Estamos bien. Por favor, déjenos en paz. Ghost miró a Emma. ¿Estás bien, cariño? Emma lo miró fijamente. Sus ojos verdes eran enormes en su pequeño rostro, aterrorizados, esperanzados, desesperados. E hizo una pequeña señal oculta a la mujer por su cuerpo.
solo con la mano derecha en el pecho. ¡Ayuda! Eso era todo lo que Ghost necesitaba. Sacó su teléfono y volvió a marcar el 911, sosteniéndolo en alto para que la mujer pudiera verlo. Sí, sigo en Flying J. La mujer y la niña que denuncié están ahora mismo delante de mí, en la esquina noreste del aparcamiento. Necesito unidades aquí inmediatamente. La mujer palideció, agarró a Emma de la mano y empezó a correr hacia el Honda Pilot. Ghost no la persiguió. Perseguirla habría provocado un enfrentamiento. En lugar de eso, hizo algo más inteligente. Se dirigió a su Harley, se subió al asiento, arrancó el motor con ese hermoso y ensordecedor rugido y se dirigió directamente a la puerta del conductor del Honda Pilot. Luego aparcó su moto de lado, justo delante de la puerta, tan cerca que la mujer no podía abrirla sin golpear su motocicleta. Apagó el motor, guardó las llaves en el bolsillo y cruzó los brazos. El mensaje era claro. No te vas a ir. Rachel Voss, cuyo nombre real no era Karen Mitchell, cuya personalidad en línea era tan falsa como su sonrisa, se paró a 3 metros de su Honda Pilot y se dio cuenta de que estaba atrapada. El motociclista bloqueaba la puerta del conductor. La única salida del aparcamiento estaba en el otro extremo del edificio y ahora podía oír sirenas. Débilmente, pero cada vez más cerca. Había sido muy cuidadosa. 4 niños antes de Emma, todos entregados con éxito. 4 pagos de $15,000 cada uno. Tenía un sistema. Sabía cómo identificar a madres solteras vulnerables en Internet, cómo ganarse su confianza a lo largo de meses, cómo llevar a los niños a lugares públicos donde la confusión jugaba a su favor. Había entregado 3 niñas y un niño a su contacto en Montana. Todos ellos habían desaparecido en la red de tráfico sin dejar rastro. Emma iba a ser la número 5. Debía entregarla mañana por la mañana, 20 de diciembre, a las 10 m, en un almacén a las afueras de Billings. $15,000 al entregarla. Pero había subestimado a esta niña. No sabía que Emma conocía el lenguaje de signos. No se había dado cuenta de que la niña sería lo suficientemente inteligente como para utilizarlo. No había previsto parar en un área de descanso en territorio de los Hells Angels, donde un motero que aparentemente entendía el lenguaje de signos, la vería. La mente de Rachel se aceleró. Tenía unos 2 minutos antes de que llegara la policía. Podía correr, coger a Emma y huir a pie. Pero, ¿a dónde? La ventisca empeoraba. La visibilidad era casi nula y ella llevaba tacones y un abrigo de diseño. Se congelaría antes de recorrer 1,5 kilómetros. Podría mentir, decir que Emma era su sobrina, que iban a visitar a la familia, pero el motorista ya había llamado al 911 y había denunciado el secuestro. Y Emma hablaría. Emma les diría que la habían secuestrado en Denver. Les contaría lo de las habitaciones de motel, las bridas y las mentiras. Podía luchar, intentar superar físicamente al motorista, empujarlo de su moto, forzar la puerta, pero el hombre tenía 63 años y pesaba 109 kilos. Y Rachel tenía 56 y pesaba 54. La rompería como una ramita. Estaba atrapada y lo sabía. Rachel miró a Emma, esa pequeña niña pecosa que lo había arruinado todo, y sintió una oleada de pura rabia. Lo único que tenía que hacer la niña era permanecer callada un día más. Solo un día más. Pero Emma no la miraba a ella. Emma miraba al motociclista con una expresión que Rachel nunca había visto en ninguno de los niños que había secuestrado. Esperanza. La agente de la patrulla de carreteras de Wyoming, María Santos y su compañero, el agente Jeremy Jenkins, llegaron al Flying J 7 minutos después de la primera llamada de Ghost. 2 unidades, con las luces encendidas, entraron en el aparcamiento con una maniobra coreografiada que delataba años de entrenamiento. Les habían informado durante el trayecto. Posible secuestro de un niño. El denunciante, un hombre adulto, era un antiguo agente de la ley. El niño había hecho señales con el lenguaje de signos, llamada de alta fiabilidad. Santos vio la escena de inmediato. Un motociclista corpulento con los colores de los Hells Angels estaba de pie junto a su Harley, que estaba aparcada para bloquear la puerta del conductor de un Honda Pilot blanco. Una mujer de unos 30 años estaba de pie,
cerca del SUV, con las manos a los lados, pareciendo atrapada. Y una niña pequeña con ropa de verano temblaba violentamente entre ellos. Santos se acercó con una mano cerca de su arma y la otra sosteniendo su radio. Soy la agente Santos, de la patrulla de carreteras de Wyoming. Que todo el mundo se quede donde está. El motociclista no se movió, solo asintió con la cabeza una vez. La mujer empezó a hablar de inmediato. Agente, gracias a Dios que está aquí. Este hombre nos ha estado acosando. No nos deja irnos. Nos ha estado siguiendo y bloqueando el coche. Mi sobrina está aterrorizada. Santos miró a la niña. Cariño, ¿cómo te llamas? La voz de la niña era débil pero clara. Emma Sullivan, de Denver, Colorado. ¿Esta mujer es tu tía? Emma negó con la cabeza. No. La mujer se sonrojó. Emma, deja de mentir. Estás enfadada porque no te dejo comer caramelos. Pero no mientas a la policía. Señora, necesito que se calle un momento. Santos mantuvo la mirada fija en Emma. Emma, ¿cuántos años tienes? 9. ¿Dónde está tu madre? En Denver. Vivo con mi madre. Se llama Jennifer Sullivan. Es profesora. La voz de Emma temblaba. Esta mujer me secuestró del Museo de los Niños hace 4 días. Dijo que era amiga de mi madre por internet. Dijo que mi madre tenía una emergencia y que tenía que llevarme con ella. Pero estaba mintiendo. Lleva días conduciendo. No me deja llamar a mi madre. No sé a dónde vamos. La radio de Santos crepitó. Despacho a la unidad 7. Alerta ámbar. Emma Rose Sullivan. 9 años, desaparecida en Denver, Colorado, el 15 de diciembre. Vehículo sospechoso. Honda Pilot blanco, matrícula de Colorado. La expresión de Santos se endureció. Miró a su compañero, que se había movido para cubrir a la mujer desde un ángulo diferente. Jenkins, léale sus derechos. La mujer empezó a retroceder. Espere, esto es un malentendido. Señora, ponga las manos donde pueda verlas. Queda detenida. Rachel Voss lo intentó una vez más. Está mintiendo. Tiene derecho a permanecer en silencio, dijo Jenkins, avanzando con las esposas. Le sugiero que lo utilice. Mientras Jenkins esposaba a Rachel y la metía en el coche patrulla, Santos se arrodilló junto a Emma. Emma, ahora estás a salvo. Hiciste lo correcto al pedir ayuda. Eres muy valiente. Emma empezó a llorar, no por miedo, por alivio. 4 días de terror liberados de golpe. ¿Puedo llamar a mi madre, por favor? No sabe dónde estoy. Probablemente esté muy asustada. La llamaremos ahora mismo, prometió Santos. Vas a hablar con ella en unos minutos. Llegó un tercer coche patrulla, luego un cuarto. En 10 minutos había 6 unidades en el aparcamiento de Flying J, junto con un detective en un coche camuflado y una furgoneta de defensa de víctimas. Y entonces, desde el este, llegó un sonido que hizo que todos levantaran la vista. Un estruendo bajo y profundo, como un trueno que retumbaba en las montañas. 40 motocicletas Harley Davidson aparecieron a través de la nieve, circulando en formación cerrada, con los motores rugiendo al unísono. Entraron en el aparcamiento de Flying J en filas disciplinadas y aparcaron en perfecto orden en el extremo más alejado. 40 miembros de los Hells Angels, sección de Wyoming, todos los hermanos en un radio de 80 kilómetros que habían escuchado la llamada de Vic, desmontaron, apagaron los motores y se quedaron en silencio. Sin protestar, sin interferir, solo presentes. Un muro de cuero y acero que decía: siempre protegemos a los niños. La detective Sarah Chen, de 42 años, con 15 años de experiencia en la unidad de delitos graves de la patrulla de carreteras de Wyoming, se acercó a Ghost. Señor Patterson. Sí, señora, soy la detective Chen. Usted llamó al 911. Así es. Cuénteme lo que vio. Ghost le explicó las señales, el aspecto de la niña, el comportamiento de la mujer, su decisión de bloquear el vehículo, su certeza de que se trataba de un secuestro. Chen asintió lentamente. Señor Patterson, usted podría haber salvado la vida de esta niña. Rachel Voss es buscada en relación con otros 3 casos de niños desaparecidos en 4 estados.
Llevamos 18 meses buscándola. Si hubiera llegado a Montana, si hubiera entregado a Emma a su contacto, no terminó la frase. No era necesario. La voz de Ghost era áspera. ¿Cómo está la niña? Asustada, pero físicamente ilesa. La estamos examinando y luego la reuniremos con su madre. La señora Sullivan está conduciendo desde Denver en este momento. Chen hizo una pausa. Señor Patterson, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo sabía el lenguaje de señas? Ghost se tocó el tatuaje en el antebrazo. El nombre de Sarah, las alas de ángel. Mi hija Sarah era sorda de nacimiento. Aprendí ASLE para poder hablar con ella. Murió hace 5 años. Un accidente de autobús escolar. Se le quebró la voz. El 23 de diciembre, hace 5 años, la expresión de Chen se suavizó. Así que cuando vio las señas de Emma, eran las mismas que Sarah usaba cuando me necesitaba. Ayuda. Peligro. No estoy segura. Mi hija me enseñó el lenguaje que salvó la vida de Emma. Detrás de ellos, los 40 Hells Angels permanecían en silencio en la nieve. Testigos, protectores, hermanos que lo dejaron todo y atravesaron una ventisca, porque uno de los suyos dijo que una niña necesitaba la ayuda. El agente Santos se acercó con Emma, que ahora estaba envuelta en una manta térmica y llevaba botas y un abrigo de invierno donados por el Centro de Defensa de las Víctimas. Señor Patterson, Emma ha preguntado si puede conocerle. ¿Le parece bien? Ghost asintió sin fiarse de su voz. Emma miró a este motociclista enorme e intimidante. Este hombre de ojos tristes y rostro curtido y parches que decían Hells Angels. Y ella hizo la seña de gracias. Sus pequeños dedos se movían en la seña que ambos habían aprendido de personas sordas que les habían enseñado que la comunicación podía darse sin sonido. Ghost le respondió con otra seña. Fuiste muy valiente. Emma habló en voz alta. ¿Sabes lenguaje de señas? Ghost hizo la seña y habló simultáneamente. Mi hija me lo enseñó. Era sorda. Estaría muy orgullosa de ti por pedir ayuda como lo has hecho. ¿Dónde está tu hija? Ghost se tocó el tatuaje. Está en el cielo, pero creo que me ha enviado aquí para ayudarte hoy. Emma pensó en ello. Luego dio un paso adelante y rodeó con sus pequeños brazos la cintura de Ghost, abrazándolo con todas sus fuerzas. Ghost se quedó paralizado. Era el primer abrazo de un niño desde que Sarah había muerto. Luego, muy suavemente, apoyó una mano en la cabeza de Emma. Siento lo de tu hija, susurró Emma. Seguro que era muy buena persona. Era la mejor persona que he conocido nunca. Mi amiga Lily es sorda. Ella me enseñó el lenguaje de signos. Dice que los ángeles nos protegen. Quizá tu hija me vio y te dijo que me ayudaras. Los ojos de Ghost se llenaron de lágrimas. Quizás lo hizo, pequeña. Quizás lo hizo. Los 40 Hells Angels que habían respondido a la llamada de Vic no se parecían en nada a lo que esperaba la multitud que se había congregado. Ya no se oían motores rugiendo. No había gritos ni agresividad. Habían aparcado sus motos en perfecta formación en 3 filas. Una precisión militar fruto de años de rodaje juntos, de una disciplina más profunda que las insignias que llevaban. Cuando los motores se apagaron casi al unísono, el silencio repentino, después de todo ese ruido, se sintió pesado y expectante. Víctor Vic Mendoza, el presidente del capítulo, cruzó el estacionamiento hasta donde Ghost estaba con los oficiales. Vic tenía 55 años. Estaba construido como un tanque, con la cabeza rapada y una perilla gris. Había servido 2 veces en Irak antes de regresar a casa y unirse al club hace 25 años. Ghost, dijo, agarrándole del hombro a su sargento de armas, y luego dirigiéndose a la detective Chen. Señora, no estamos aquí para interferir. Estamos aquí como testigos y para apoyar. Eso es todo. Chen observó a la pared de motociclistas. Llevaba suficiente tiempo como policía para saber que los Hells Angels tenían mala reputación, en parte merecida, en parte estereotipada. Pero estos hombres permanecían tranquilos y en silencio, con los brazos cruzados, simplemente presentes. Se lo agradezco, dijo finalmente. Pero tenemos esto bajo control. Sí, señora. Vic no se movió. Tampoco los otros 39 hermanos. No se irían hasta que Emma estuviera a salvo. Ese era el mensaje tácito. Y Chen, hay que reconocerlo,
lo entendió. El teléfono de la detective Chen sonó. Ella respondió, escuchó y luego palideció. ¿Cuándo? Una pausa. ¿Cuántos? Otra pausa. Dios mío. Colgó y miró los coches patrulla donde Rachel Voss estaba sentada esposada en el asiento trasero. Señor Patterson, necesito preguntarle algo. Cuando vio a Emma, ¿notó algo específico en su apariencia más allá de la ropa de verano? Ghost pensó. Iba mal vestida para el clima, temblaba mucho, su chaqueta era demasiado fina, sus zapatillas estaban empapadas. Sin gorro, sin guantes. Parecía que la habían secuestrado sin tiempo para preparar ropa adecuada. Y la mujer iba demasiado elegante, con un abrigo de diseño, joyas caras, esforzándose demasiado por parecer legítima y rica. Chen sintió con severidad, lo que coincide con el perfil del FBI. Rachel Voss busca madres solteras en Internet. Pasa meses ganándose su confianza. Luego se lleva a sus hijos a lugares públicos, museos, parques, centros comerciales, lugares donde la confusión le favorece. Las madres piensan que sus hijos están con un amigo. Para cuando se dan cuenta de que algo va mal, Voss ya se ha ido. ¿Cuántos? La voz de Ghost era monótona. 4 víctimas confirmadas antes de Emma. 3 niñas y un niño de entre 7 y 11 años. Todos secuestrados de madres solteras que habían entablado amistad con Voss por Internet a través de grupos de apoyo para padres. Chen apretó la mandíbula. Los niños fueron entregados a una red de tráfico que operaba en Montana, Wyoming y las Dakotas. Llevamos 2 años investigando, pero Voss siempre se nos ha adelantado. Ghost se sintió mal. De los otros 4 niños, 2 fueron rescatados hace 8 meses cuando desmantelamos una casa franca en Billings. Ahora están con sus familias, recibiendo terapia. Los otros 2, Chen se detuvo. Seguimos buscándolos. El peso de esa información se apoderó de todos. 2 niños siguen desaparecidos. Siguen ahí fuera, siguen en la red. Emma podría haber sido la tercera. La agente Santos llevó a Emma a la furgoneta de defensa de las víctimas, donde una consejera llamada Lisa Martínez la esperaba con chocolate caliente, mantas y ropa de invierno donada que le quedaba bien. Emma, cariño, tenemos que hacerte algunas preguntas sobre lo que pasó. ¿Te parece bien? Santos mantuvo un tono de voz suave. Emma asintió con la cabeza, envuelta en una manta, sosteniendo el chocolate caliente con ambas manos como si fuera lo más preciado del mundo. ¿Puedes contarme cómo conociste a la mujer que te secuestró? La voz de Emma era débil, pero firme. Mi madre la conoció en Internet, en un grupo para padres solteros. Se llamaba Karen Mitchell. Al menos eso es lo que dijo que se llamaba. Hablaron durante mucho tiempo, unos 6 meses. Karen dijo que también tenía una hija. Le enseñó fotos a mi madre. ¿Tu madre conoció a Karen en persona antes del día en que te llevó? No, Karen dijo que iba a pasar por Denver y quería quedar. Mamá pensó que estaría bien. Me llevó al museo infantil porque Karen dijo que a su hija le gustaría. Emma apretó las manos sobre la taza, pero Karen no tenía ninguna hija. Lo había mentido todo. ¿Qué pasó en el museo? Mamá estaba comprando las entradas. Karen dijo que me llevaría al baño. Pensé que no pasaba nada porque mamá confiaba en ella. Pero no fuimos al baño. Salimos por una puerta lateral. Había un coche esperando. Karen me sentó en el asiento trasero y se marchó. ¿Intentaste pedir ayuda? Intenté contárselo a la gente del primer motel, al hombre de la recepción, pero Karen dijo que era su sobrina y que estaba enfadada por el divorcio. Él la creyó. La voz de Emma se quebró. Intenté contárselo a una señora en una gasolinera, pero Karen dijo que estaba siendo malcriada por los caramelos. La señora puso los ojos en blanco y no me escuchó. Debió de ser muy aterrador. Dejé de intentar usar palabras porque Karen siempre estaba allí y siempre tenía una respuesta que me hacía parecer una mentirosa. Emma miró a Santos. Pero mi mejor amiga, Lily, es sorda. Ella me enseñó el lenguaje de signos. Pensé que si no podía hablar, podría usar las señas y tal vez alguien me entendería. Eso fue muy inteligente, Emma. Intenté comunicarme por señas con 6 personas antes que el motociclista en diferentes paradas, pero nadie me entendió o no quisieron involucrarse o pensaron que solo estaba jugando.
Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Emma, pero él entendió. Sabía lo que estaba diciendo y me ayudó. Mientras Emma daba su declaración, el detective Chen interrogó a Rachel Voss en la sala de entrevistas de la comisaría de Rock Springs, donde la habían trasladado después de procesarla en el lugar de los hechos. Rachel había llamado a su abogado inmediatamente y se negaba a responder a las preguntas, pero su teléfono, incautado durante la detención, revelaba una historia que no podía ocultar. Chen revisó los mensajes con su contacto del FBI en el altavoz. Tenemos mensajes de texto de hace 6 meses dirigidos a una tal Jennifer Sullivan en Denver, dijo el agente del FBI. El clásico patrón de captación. Voss se ganó su confianza poco a poco, compartió fotos falsas de una hija ficticia y se posicionó como una amiga comprensiva. ¿Y los contactos en Montana? Hay un número al que envió un mensaje hace 3 horas, que llegará mañana por la mañana. Retraso por el tiempo. Lo estamos rastreando ahora, pero es probable que sea su contacto para el tráfico. El que esperaba la entrega de Emma Sullivan mañana a las 17 USA, Chen sintió frío. Emma había estado a 18 horas de desaparecer en una red en la que aún faltaban 2 niños. Hay algo más. El agente del FBI dijo, hemos revisado las finanzas de Voss. Ha recibido 4 depósitos de $15,000 cada uno en los últimos 2 años, todos ellos procedentes de cuentas en el extranjero relacionadas con la red de tráfico. Cada depósito se corresponde con un caso de niño desaparecido, así que le pagan por cada niño entregado. Exacto, ella no es la cabecilla. Es una reclutadora, una transportista, pero es un eslabón fundamental de la cadena. Y ahora que la tenemos, podemos investigar la red. ¿Qué hay de las víctimas anteriores? Las 2 que recuperamos hace 8 meses, Mia Chen, de 7 años, de Boise, y David Rodríguez, de 9 años, de Salt Lake City. Ambos identificaron a Voss en una rueda de reconocimiento fotográfica. Confirmaron que ella fue quien los transportó. Ahora estamos preparando un caso federal, múltiples cargos de secuestro entre estados, tráfico de niños, conspiración. Chen miró a través del cristal unidireccional a Rachel Voss, que estaba sentada a la mesa examinando sus uñas cuidadas como si se tratara de un pequeño inconveniente. ¿Cuál es la sentencia? Con 4 secuestros confirmados, 2 niños aún desaparecidos y pruebas de participación en una red de tráfico. Estamos hablando de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, cargos federales. No volverá a ver la luz del día. De vuelta en Flying J, donde la investigación aún estaba procesando la escena, se estaban recogiendo las declaraciones de los testigos. El agente Jenkins entrevistó a Dale Foster, un camionero de 56 años que estaba repostando cuando Ghost bloqueó el Honda Pilot. Dale Foster, 56 años, 30 años conduciendo largas distancias. Llevo 3 décadas conduciendo por la I-80, dijo Dale, apoyado en su semirremolque. He visto a los Hells Angels en las áreas de servicio antes. Nunca he tenido ningún problema. La mayoría son tipos normales que montan en moto. Hoy he visto a uno salvar la vida de una niña. ¿Qué vio exactamente?, preguntó Jenkins. Vi al motero, un tipo grande, con el chaleco de los Hells Angels, de pie junto a su Harley. Luego vi a una mujer con una niña dirigiéndose hacia un todoterreno blanco. La niña no parecía estar bien, tenía demasiado frío, llevaba ropa inadecuada y tenía cara de miedo. El motorista se acercó, habló con ellas y la mujer se puso a la defensiva rápidamente. Entonces él sacó su teléfono y ella intentó huir. Él bloqueó su coche con su motocicleta. Dahl negó con la cabeza. Fue lo más inteligente que he visto. No la persiguió, no la agarró, simplemente le impidió marcharse. Luego esperó a ustedes, una ejecución perfecta. ¿Interactuó con la mujer o con la niña? No, pero lo vi todo y puedo decirles que esa mujer mentía cuando dijo que la niña era su sobrina. Se notaba en la forma en que la niña la miraba. No era familia, era miedo. Jenkins lo anotó todo. Gracias, señor Foster. Necesitamos que firme una declaración formal. Lo que sea necesario. Ese motociclista es un héroe. El oficial Santos entrevistó a Patricia Reynolds,
Una mujer de 43 años, madre de 3 hijos, de Utah, que estaba en la tienda cuando Rachel y Emma entraron. Patricia Reynolds, 43 años, maestra de primaria. Estaba comprando café cuando entraron, dijo Patricia con voz temblorosa. Las vi en el baño. La mujer estaba enviando mensajes de texto con su teléfono. La niña lloraba. Podía oírla a través de la puerta. ¿Intervino usted? Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. No lo hice. Me dije a mí misma que no era asunto mío. Me dije que tal vez se trataba de una disputa por la custodia o que la niña estaba teniendo una rabieta. Me dije a mí misma que no quería interferir. Se secó las lágrimas. Oí llorar a la niña y me alejé. Compré mi café y me fui. Y entonces, 15 minutos más tarde, vi los coches de policía y los motoristas, y me di cuenta de que, señorita Reynolds, usted no es responsable de lo que hizo esa mujer, pero podría haber ayudado. Podría haber hecho preguntas. Podría haber llamado a alguien. En lugar de eso, miré hacia otro lado. Patricia miró directamente a Santos. Soy profesora de primaria. Les digo a mis alumnos que pidan ayuda cuando la necesiten. Les digo que los adultos les escucharán, pero cuando un niño necesitaba que alguien le escuchara, yo no lo hice, y tendré que vivir con eso. Santos tomó notas. Señora Reynolds, su declaración formará parte del expediente, y espero que recuerde este momento la próxima vez que sienta que algo no va bien. Lo haré. Le prometo que lo haré. El tercer testigo fue Thomas Chen, sin relación con el detective Chen, un agente de la Policía Estatal de Wyoming que estaba fuera de servicio comprando provisiones con su familia cuando ocurrió el incidente. Thomas Chen, 38 años, Policía Estatal de Wyoming, 12 años en el cuerpo. Estaba con mi mujer y mis hijos, dijo Thomas. Estábamos cargando la compra cuando empezaron a llegar los Hells Angels, fácilmente 40 motos. Pensé que la cosa se iba a poner fea, porque eso es lo que se supone, ¿no? La llegada de 40 moteros significa problemas. Pero eso no fue lo que ocurrió, le interrumpió Jenkins. No, aparcaron en perfecta formación, apagaron los motores y se quedaron allí en silencio, solo mirando, asegurándose de que esa mujer no escapara y de que la niña estuviera a salvo. Thomas negó con la cabeza. Llevo 12 años como policía. He visto a moteros causar problemas, pero también los he visto evitar problemas. Hoy han evitado uno. No han interferido en nuestra investigación. No han amenazado a nadie. Solo han creado un muro de testigos que decía, esta niña es importante. No vamos a mirar hacia otro lado. ¿Interactuaste con alguno de los miembros del club? Sí. Su presidente, Vic, creo que se llamaba así, se acercó y se presentó. Fue muy respetuoso. Dijo que estaban allí como apoyo y como testigos. Nos preguntó si necesitábamos algo. Cuando le dije que lo teníamos bajo control, asintió y dio un paso atrás, pero no se marchó. Ninguno de ellos lo hizo. Se quedaron hasta que la niña estuvo a salvo. Jenkins asintió. ¿Qué opinas de su presencia? Al principio me puso nervioso. Que 40 moteros aparezcan en una escena del crimen no es lo habitual. Thomas hizo una pausa. Pero te diré lo que les dije a mis hijos después. Les dije, recordad esto, no juzguéis a las personas por su aspecto, juzguen por lo que hacen. Esos motociclistas de aspecto aterrador protegieron a una niña pequeña. Aparecieron porque alguien dijo que una niña necesitaba ayuda. Eso es lo que es la verdadera fuerza. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre las montañas de Wyoming, pintando la nieve de tonos naranjas y rosados, el detective Chen reunió a los principales implicados, Ghost, Vic, los agentes Santos y Jenkins, y el enlace del FBI por altavoz. Esta es la situación, dijo Chen. Rachel Voss está detenida y se enfrenta a cargos federales. 4 delitos de secuestro interestatal, conspiración para cometer tráfico de personas, poner en peligro a un menor y participación en una organización criminal. El FBI está utilizando sus registros telefónicos para rastrear la red de tráfico. Hemos identificado a su contacto en Montana y en estos momentos se están coordinando redadas. ¿Qué hay de Emma?, preguntó Ghost. Su madre está a 30 minutos. Emma ha recibido el alta médica. No tiene lesiones físicas,
pero necesitará terapia intensiva. Los servicios de protección infantil ya han asignado un asistente social. Estamos coordinando el apoyo a largo plazo. Chen miró a Ghost. Señor Patterson, llevo 15 años como detective. He trabajado en docenas de casos de niños desaparecidos. La mayoría no terminan así. La mayoría se detuvo. Lo que ha hecho hoy, confiar en su instinto, actuar de inmediato, bloquear ese vehículo, ha salvado la vida de Emma. No hay duda. Solo presté atención, dijo Ghost en voz baja. La mayoría de la gente no lo hace. Ese es el problema. Chen sacó un expediente. Quiero enseñarle algo. Lo abrió para mostrar un expediente de un caso de hacía 18 meses. Una fotografía de una niña de 7 años con cabello oscuro y ojos marrones. Sofía Martínez, secuestrada en un parque de Boise por Rachel Voss. La madre de Sofía había entablado amistad con Voss por internet. El mismo patrón. Voss se ofreció a cuidar de Sofía en el parque mientras la madre atendía una llamada telefónica. Cuando la madre se dio la vuelta, ya se habían ido. Ghost apretó la mandíbula. ¿Qué le había pasado? Sofía fue trasladada a Montana y retenida en un piso franco durante 3 semanas antes de que la encontráramos durante una redada. Ahora está en casa, viva, pero pasó 3 semanas en un infierno porque Rachel Voss se aprovechó de la soledad y la vulnerabilidad de su madre. Chen sacó otro expediente. Mia Chen, de 7 años. La misma historia. Grooming online, secuestro público, trasladada a Montana, encontrada en la misma redada que Sofía. Otro expediente. David Rodríguez, 9 años, secuestrado en un centro comercial de Salt Lake City, encontrado durante otra redada en Dakota del Norte. Llevaba 2 meses desaparecido. La voz de Chen era dura. Rachel Voss lleva haciendo esto al menos 2 años. 4 entregas exitosas que sepamos. 2 niños siguen desaparecidos. Jessica Park, de 8 años, de Seattle, y Connor Walsh, de 10, de Phoenix. Ambos secuestrados por Voss. Ambos desaparecidos en la red. Ambos siguen ahí fuera. Cerró los archivos. Emma Sullivan iba a ser la número 5. Estaba a 18 horas de ser entregada en un almacén de Billings, donde habría sido vendida al mejor postor y habría desaparecido para siempre. Si no hubieras visto sus señales, si no hubieras bloqueado esa salida, si no hubieras confiado en tu instinto, estaríamos añadiendo a Emma a la lista de niños desaparecidos que seguimos buscando. El peso de eso se posó sobre todos los presentes en la sala. Así que, cuando digo que le salvaste la vida, continuó Chen, lo digo literalmente. Detuviste una operación de tráfico en curso. Nos diste la oportunidad que necesitábamos para rastrear la red, y le devolviste la vida a Emma Sullivan. Ghost se tocó el tatuaje en el antebrazo. El nombre de Sarah. Las alas de ángel. Mi hija la salvó, dijo en voz baja. Ella me enseñó el idioma. Ella es la razón por la que lo entendí. Entonces, el legado de tu hija acaba de salvar la vida de otra niña, dijo Chen. Eso es algo a lo que aferrarse. A las 6:47 p.m., un Honda Accord plateado entró en el estacionamiento de la comisaría de Rock Springs con un chirrido de neumáticos al detenerse. Jennifer Sullivan salió disparada del asiento del conductor y corrió hacia la entrada de la comisaría. Su hermano David la seguía de cerca, tratando de mantener el ritmo. Dentro, Emma estaba sentada en una cómoda sala de entrevistas, vestida con ropa donada, bebiendo chocolate caliente y coloreando un dibujo con lápices de colores que le había dado la defensora de las víctimas. Levantó la vista cuando se abrió la puerta. Mamá. Emma cruzó la sala corriendo y se lanzó a los brazos de su madre. Jennifer Sullivan se derrumbó de rodillas, abrazando a su hija y sollozando entre el cabello castaño rojizo de Emma. Cariño, Dios mío, cariño, lo siento mucho. Lo siento mucho. Debería haberte protegido mejor. No lo sabías, mami, dijo Emma, llorando también. Ella te engañó. Era muy buena mintiendo. Te busqué por todas partes. Llamé a la policía. Publiqué tu foto en todos los sitios web que encontré. Conduje a todos los lugares donde pensé que podría haberte llevado. No dormí, no comí.
Solo busqué y busqué. Y estoy bien, mami. Y ahora estoy a salvo. Un motociclista me salvó. Jennifer se apartó y miró el rostro de su hija. ¿Un motociclista? Sabía lenguaje de señas como Lily. Le pedí ayuda con señas y él me vio. Bloqueó el auto para que ella no pudiera llevarme. Quiero conocerlo, dijo Jennifer inmediatamente. Necesito darle las gracias. El oficial Santos abrió la puerta. Señora Sullivan, el señor Patterson está en la sala de espera. Puedo llevarla con él si lo desea. Ghost se puso de pie cuando entraron. Era un hombre enorme e intimidante, con su chaleco de los Hells Angels, su rostro curtido, sus ojos tristes y el tatuaje en honor a su hija fallecida. Jennifer Sullivan lo miró y vio exactamente lo que Emma había visto. Un protector. Usted es James Patterson. Su voz temblaba. Sí, señora. Usted salvó a mi hija. Ghost negó con la cabeza. Ella se salvó a sí misma. Fue lo suficientemente inteligente como para pedir ayuda. Yo solo entendí lo que decía. La policía me habló de su hija, de Sarah. Siento mucho su pérdida. No lo sienta, dijo Ghost con delicadeza. Sarah me enseñó el lenguaje que salvó a Emma. En cierto modo, mi hija salvó a la suya. Eso es un regalo. Saber que su vida significó algo más allá del dolor. Jennifer dio un paso adelante y lo abrazó. Este desconocido, este motociclista, este hombre que le había devuelto a su hija. Gracias, susurró. Gracias por verla. Gracias por actuar. Gracias por no dejar que desapareciera. Emma tiró del chaleco de Ghost. ¿Puedo enseñarle a mamá tu moto? Ghost sonrió. Una sonrisa auténtica, la primera en días. Claro, pequeña. Fuera, en el aparcamiento, donde 40 Hells Angels seguían vigilando. Emma le enseñó a su madre la Harley Davidson que había bloqueado la puerta del Honda Pilot. Esto es lo que le impidió marcharse, explicó Emma. La aparcó justo delante para que no pudiera irse. Y entonces llegó la policía y la detuvo. Jennifer miró la motocicleta. Luego miró a Ghost y después a los 40 moteros que habían permanecido en la nieve durante horas, porque uno de sus hermanos dijo que una niña necesitaba ayuda. No sé cómo agradecéroslo a todos, dijo. Vic dio un paso al frente. No hace falta, señora. Protegemos a los niños. Eso es lo que hacemos. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo haremos. Pero usted lo dejó todo. Condujo a través de una tormenta de nieve. Se quedó durante horas. Eso es lo que significa la hermandad, dijo Vic con sencillez. Ghost llamó. Vinimos. Una niña necesitaba protección. La protegimos. Eso no es algo por lo que se agradezca a la gente. Es simplemente ser humano. Emma le hizo una seña a Ghost. Eres mi héroe. Ghost le respondió con señas. No, tú eres el mío. Me recordaste porque sigo aquí. Y en ese momento, en el estacionamiento de una comisaría en Rock Springs, Wyoming, rodeado por 40 Hells Angels y una tormenta de nieve que finalmente amainaba, algo roto en el corazón de James Ghost Patterson comenzó apenas a sanar. 3 meses después, en una fría mañana de marzo, Ghost recibió una carta de Denver. Estaba escrita a mano con la letra cuidadosa de un niño y tenía dibujos de motocicletas en los márgenes. Querido Ghost, mamá dice que debería escribirte porque hablar de lo que pasó me ayuda a sanar. Mi terapeuta, la doctora Chang, también lo dice. He estado yendo a terapia 2 veces por semana desde que volví a casa. Al principio no quería hablar de ello, pero la doctora Chang es muy amable y nunca me hace sentir mal por tener miedo. Ahora he vuelto al colegio. Estoy en cuarto curso. Mi profesora, la señora Rodríguez, sabe lo que pasó, pero los demás niños no. Mamá dice que puedo contárselo a quien quiera, pero que no tengo por qué hacerlo. Se lo conté a Lily, que es mi mejor amiga y la que me enseñó el lenguaje de signos. Lloró cuando le dije que los signos que me enseñó me salvaron la vida. Dijo que estaba orgullosa de mí. La policía dijo que la señora Mala va a ir a la cárcel durante mucho tiempo. Dijeron que ya no podrá hacer daño a ningún niño más. Eso me hace sentir más segura. Mamá quería que te dijera que estamos bien. Tuvo que ausentarse del trabajo después de que yo volviera a casa, pero en su colegio fueron muy comprensivos. Mamá dice que llamaste a la sección de los Hells Angels de Denver y que nos ayudaron con dinero para la terapia.
e incluso pagaron nuestro alquiler durante 3 meses mientras mamá no podía trabajar. No se lo pedimos, simplemente lo hicieron. A veces sigo teniendo pesadillas, pero cuando me despierto asustada, mamá siempre está ahí. Y recuerdo que tú me ayudaste, que me viste cuando necesitaba que alguien me viera. Lily y yo estamos enseñando a toda nuestra clase más lenguaje de signos. Hicimos una presentación sobre cómo el lenguaje de signos americano me salvó la vida. Ahora, todos en mi clase saben los signos para pedir ayuda, peligro y inseguridad. La señora Rodríguez dijo que es importante que los niños conozcan muchas formas de pedir ayuda. Gracias por bloquear el coche. Gracias por llamar a la policía. Gracias por entender lo que decía. Con cariño, Emma. PD. Mamá dice que podemos visitarte este verano si quieres. Me gustaría volver a ver tu moto. Ghost leyó la carta 3 veces, sentado en el club Granite Riders de Cheyenne, rodeado de sus hermanos. Luego la dobló con cuidado y la guardó en su cartera, junto a la foto de Sarah. Siempre llevaba consigo el juicio federal de Rachel Voss duró 3 días. Las pruebas eran abrumadoras. El testimonio de Emma Sullivan, el testimonio de Sofía Martínez, Mia Chen y David Rodríguez. Los 3 niños recuperados antes que Emma. Los registros financieros que mostraban 4 pagos de $15,000. Los mensajes de texto que coordinaban las entregas. Registros telefónicos que la conectaban con la red de tráfico. Ghost asistió todos los días al juicio, sentado en la galería con su chaleco de los Hells Angels, asegurándose de que Rachel Voss lo viera, asegurándose de que supiera que alguien había estado prestando atención. Cuando se dictó el veredicto, culpable de todos los cargos, Ghost sintió que algo se liberaba en su pecho. No era satisfacción ni venganza, solo un cierre. El juez dictó la sentencia sin dudarlo. Señora Voss, usted se aprovechó de familias vulnerables. Ha explotado su soledad y su confianza. Ha sacado a los niños de sus hogares y los ha entregado a personas que abusarían de ellos. Ha participado en una red que trata a los niños como mercancías. No ha mostrado remordimiento, ni conciencia, ni humanidad. La voz del juez era fría y definitiva. Por la presente, la condeno a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Que pase el resto de sus días comprendiendo la magnitud de lo que ha hecho. Rachel Voss miraba al frente, con el rostro inexpresivo, pero Ghost vio que le temblaban las manos. Bien, pensó. Ten miedo. Siéntete impotente. Entiende lo que sintieron esos niños. Fuera del juzgado, la detective Chen encontró a Ghost en las escaleras. El FBI rastreó la red, dijo. El testimonio de Voss. Ella cooperó cuando se dio cuenta de que se enfrentaba a cadena perpetua, lo que llevó a 14 detenciones en 5 estados. Encontramos a Jessica Park y Connor Walsh, los 2 niños que seguían desaparecidos. A Ghost se le hizo un nudo en la garganta. Están vivos. Están vivos. Los 2. Jessica estaba en un refugio en Rapid City. Connor estaba en Missoula. Ambos se recuperaron. Ambos se reunieron con sus familias. Los ojos de Chen brillaban. Porque detuviste a Rachel Voss en ese aparcamiento. Obtuvimos la información que necesitábamos para rastrear toda la red. No solo salvaste a Emma, salvaste a 6 niños. Ghost no podía hablar, solo podía asentir. Hay algo más, dijo Chen. La Fiscalía General de los Estados Unidos quiere reconocerte una condecoración civil por heroísmo. ¿Te parece bien? Ghost negó con la cabeza. No necesito reconocimiento, solo necesito saber que esos niños están a salvo. Lo están gracias a ti. 6 meses después del rescate de Emma, la sección de Wyoming de los Hells Angels celebró una reunión en su sede de Cheyenne. Vic se situó al frente de la mesa y miró a los 23 miembros allí reunidos. Hermanos, tenemos que hablar de lo que pasó con Emma Sullivan, de lo que hizo Ghost y de cómo podemos asegurarnos de que más gente sepa reconocer cuando un niño necesita ayuda. Sacó una pila de papeles. He estado trabajando con grupos de defensa de los niños y con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Estamos creando un programa para enseñar a la gente a reconocer los signos de secuestro y tráfico de niños.
Les enseñamos signos básicos de lengua de signos americana para emergencias. Distribuimos tarjetas con señales de advertencia y qué hacer si ves algo raro. Tank, un ex médico de combate de 49 años, tomó la palabra. ¿Qué tipo de talleres de formación? Vic dijo, los impartiríamos en centros comunitarios, escuelas e iglesias, enseñando a la gente a prestar atención, a confiar en su instinto cuando algo les parece raro, a comprender que los niños en peligro a menudo no pueden hablar abiertamente, pero intentan comunicarse de otras maneras. Reaper, un ex detective de 52 años, asintió. Como Emma, que usa el lenguaje de signos. Exacto. Enseñaríamos signos básicos de lengua de signos americana. Ayuda. Peligro. No es seguro. Enseñaríamos a la gente a distinguir entre un niño asustado y un niño malcriado. Les enseñaríamos a intervenir de forma segura, a llamar al 911, a convertirse en testigos, a crear obstáculos para los secuestradores sin ponerse en peligro. Chains, un antiguo profesor de 38 años, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lo llamaríamos? Ghost habló por primera vez, con voz ronca. Los signos de Sarah. Todos lo miraron. Lo llamaremos los signos de Sarah, repitió Ghost. Por mi hija, porque ella me enseñó el lenguaje que salvó a Emma. Y si vamos a enseñar a la gente el lenguaje de signos americano para emergencias, deberíamos honrar a la comunidad sorda que creó ese lenguaje. Deberíamos honrar a los niños como Sarah, que necesitan esos signos cada día solo para comunicarse. La sala quedó en silencio durante un momento. Entonces Vic dijo, ¿todos a favor? Todas las manos se levantaron. Ni un momento de vacilación, ni una sola voz en contra. 23 hombres votaron por unanimidad crear un programa que enseñara a la gente a ver a los niños que necesitaban ayuda. Un año después del rescate de Emma, el programa Sarah Signs graduó a su primera promoción de 50 participantes, profesores, padres, líderes comunitarios y ciudadanos de a pie que querían saber cómo ayudar. Ghost se situó al frente del centro comunitario de Cheyenne, enseñando signos de lengua de señas americana, ACL, a una sala llena de personas que habían sacrificado su sábado por la mañana para aprender. Este es el signo de ayuda, demostró, colocando su puño derecho sobre su palma izquierda abierta y levantando ambas manos juntas. En la comunidad sorda, esta es una señal universal de socorro. Si ves a un niño hacer este signo, presta atención. Algo podría estar mal. Les mostró peligro, inseguridad, miedo. Estos signos salvaron la vida de Emma Sullivan, dijo, porque los aprendió de su mejor amiga sorda, porque fue lo suficientemente inteligente como para usarlos cuando no podía hablar abiertamente, y porque yo sabía lo que significaban. Una mujer en la primera fila levantó la mano. ¿Cómo sabemos cuándo intervenir? ¿Y si nos equivocamos? Entonces te equivocas, dijo Ghost simplemente. Y te disculpas, pero si tienes razón, podrías salvar una vida. Prefiero parecer un idiota bloqueando la salida de un aparcamiento que dejar que un niño desaparezca porque me preocupa demasiado equivocarme. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Rachel Voss, la mujer que se llevó a Emma, contaba con que la gente mirara hacia otro lado. Contaba con que los transeúntes pensaran, no es asunto mío, ya se encargará otra persona, o "Oh, no quiero meterme". Los depredadores se aprovechan de nuestra incomodidad ante la confrontación, se aprovechan de nuestras dudas. No les des esa ventaja. Después del taller, una joven madre se le acercó con su hija de 6 años. Señor Patterson, mi hija quería conocerlo. Se enteró de la historia de Emma en la escuela. La niña miró a Ghost con ojos serios. He aprendido la señal de ayuda. Si alguna vez me encuentro en peligro, la usaré y seguiré intentándolo hasta que alguien me vea, como hizo Emma. Ghost se arrodilló a su altura. Así es, sigue intentándolo. Alguien te verá, te lo prometo. 3 años después del rescate de Emma, el programa Sarah Signs se había extendido a las 50 secciones de los Hells Angels en todo el país. Las estadísticas eran asombrosas. 400 personas capacitadas para reconocer señales de secuestro y tráfico de niños. 12 niños salvados por graduados del programa que reconocieron señales de socorro.
Instrucción básica en lengua de señas americana, ASL, impartida a 127 escuelas en 15 estados. Asociación con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, lo que dio lugar a una campaña de concienciación a nivel nacional. 3 de esos 12 rescates involucraron señales en ASL. Un niño de 10 años de Oregón pidió ayuda mediante señas a un empleado de una tienda de comestibles que había asistido al taller de señas de Sarah. Una niña de 7 años de Texas pidió ayuda mediante señas a una camarera que había aprendido ASL básico con los materiales del programa. Un niño de 8 años de Florida pidió ayuda mediante señas a una bibliotecaria que había asistido a una sesión de formación de los Hells Angels. En cada ocasión, alguien prestó atención. Cada vez, alguien confió en su instinto. Cada vez, un niño volvió a casa. El 23 de diciembre, quinto aniversario de la muerte de Sarah, Ghost visitó su tumba en el cementerio de Cheyenne. Nevaba suavemente, como había nevado aquel terrible día en que el autobús escolar se salió de la carretera helada y cayó por el barranco, cuando recibió la llamada que acabó con su mundo. Se arrodilló frente a la lápida. Granito rosa con alas de ángel talladas en la parte superior. Sarah Lynn Patterson, 2008-2019. Amada hija, sus manos expresaban amor en cada signo. Ghost se comunicó con la tumba como siempre lo hacía, hablando con su hija en el lenguaje que compartían. Sarah, cariño, papá tiene algo que decirte. Hizo los signos lentamente, con lágrimas congeladas en las mejillas. Hace 3 años, el 19 de diciembre, una niña pequeña hizo tus signos. Estaba asustada y sola, y se la llevaba una persona mala. Hizo los signos de ayuda, peligro y no estoy a salvo. Los mismos signos que tú usabas cuando me necesitabas. Sus manos se movieron en el aire frío, formando las formas que Sarah le había enseñado hacía 13 años, cuando ella estaba aprendiendo a comunicarse. Y papá la vio porque tú me enseñaste a ver, porque tú me enseñaste el lenguaje, porque amarte me preparó para ayudarla. Ghost tocó la lápida, el frío granito bajo su mano enguantada. Creamos un programa en tu nombre, los signos de Sarah. Estamos enseñando a la gente el lenguaje de signos americano para emergencias. Les estamos enseñando a prestar atención. Les enseñamos que los niños en peligro necesitan adultos que los vean, les crean y actúen. Deletreó los números en lengua de señas americana. 12 niños salvados hasta ahora. 12 niños que volvieron a casa porque alguien aprendió el lenguaje que tú usabas todos los días. 12 familias que pudieron quedarse con sus bebés porque le enseñaste a tu papá a escuchar con los ojos en lugar de con los oídos. La voz de Ghost se quebró. Te echo mucho de menos, pequeña. Todos los días. Pero estoy empezando a comprender algo. Tu vida no se reducía a los 11 años que pasamos juntos. También se trataba de lo que me enseñaste, de cómo ese conocimiento salvó a Emma, de cómo tu legado sigue protegiendo a los niños. Colocó los girasoles que había traído, los favoritos de Sarah, contra la lápida. Gracias, cariño. Gracias por seguir cuidando de tu papá. Gracias por enviarme a esa área de descanso en el momento justo. Gracias por recordarme por qué sigo aquí. Detrás de él una voz habló suavemente. Creo que ella está muy orgullosa de ti. Ghost se dio la vuelta. Emma Sullivan estaba allí con su madre. Ahora tenía 12 años, era más alta, segura de sí misma, y llevaba un abrigo de invierno que le quedaba bien. Su cabello castaño rojizo le caía suelto sobre los hombros, y sus ojos verdes brillaban con lágrimas. Emma, la voz de Ghost era áspera. ¿Qué haces aquí? Hemos venido en coche desde Denver, dijo Jennifer Sullivan. Emma quería visitar la tumba de Sarah en el aniversario para darle las gracias. Emma se adelantó y se arrodilló junto a Ghost. Miró la lápida y leyó la inscripción. Luego hizo el signo de «Gracias por enviar a tu papá a salvarme». Deletreó el nombre de Sarah en lengua de signos americana, formando las letras cuidadosamente con los dedos. «Estás enseñando a otros niños», dijo Emma en voz alta. Vi la página web de los signos de Sarah. Lily y yo la mostramos en nuestra escuela. El mes que viene haremos una presentación sobre cómo la lengua de signos americana puede salvar vidas.
Tu amiga Lily, dijo Ghost. ¿Cómo está? Es increíble. Ahora estamos en séptimo curso. Quiere ser profesora de niños sordos cuando sea mayor. Y yo, Emma hizo una pausa y sonrió. Yo también quiero enseñar lenguaje de signos. Quiero que otros niños aprendan lo que Lily me enseñó. Así, si alguna vez se encuentran en apuros, tendrán más formas de pedir ayuda. Ghost sintió un nudo en el pecho. A Sarah le encantaría eso. ¿Crees que ella sabe? Emma preguntó si su lenguaje me había salvado. Creo que sí, dijo Ghost. Creo que está orgullosa de las dos. De ti por ser lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. De mí por ser lo suficientemente inteligente como para verte. Y de Lily por ser el tipo de amiga que enseña a alguien todo un lenguaje solo para que puedan comunicarse. Emma sacó algo de su bolsillo, una fotografía ligeramente desgastada. Somos Lily y yo. Quería que Sarah la viera. La panda, la amiga que me salvó la vida sin siquiera saberlo. Colocó la foto contra la lápida junto a los girasoles. Dos niñas de 12 años, abrazadas, sonriendo a la cámara, una hablando con su voz, la otra con sus manos, ambas hablando el idioma de la amistad. Ghost miró la foto, los girasoles, la lápida que honraba a su hija, y se dio cuenta de algo. La muerte de Sarah no había sido en vano. Su vida no había terminado en aquel barranco nevado hacía 5 años. Se había expandido, transformado, convertido en algo más grande que una niña, un padre, un dolor. Su legado era Emma, a salvo en casa. Sofía, Mia, David, Jessica y Connor. Todos ellos rescatados porque Ghost había detenido a Rachel Voss. Los 12 niños salvados por personas que habían aprendido los signos de Sarah. Los cientos de niños que aprenden lengua de signos americana en colegios de todo el país. Los miles de adultos a los que se enseña a prestar atención, a confiar en sus instintos, a actuar cuando los niños los necesitan. La vida de Sarah se había convertido en una onda expansiva que se extendía, llegando a personas que nunca había conocido, protegiendo a niños que nunca había visto, enseñando al mundo que la comunicación tiene muchas formas y que todas ellas son importantes. Ghost hizo una señal más a la tumba de su hija. Tu voz no está en silencio, pequeña. Es más fuerte que nunca y sigue salvando a personas. Los tres se quedaron de pie en la nieve. Un motociclista, una profesora y una niña de 12 años unidos por la pérdida, por el rescate, por el lenguaje que había tendido un puente entre la desesperación y la esperanza. Mientras caminaban de vuelta hacia la entrada del cementerio, Emma tomó la mano de Ghost. Con la mano libre, le hizo una seña. Eres mi héroe. Ghost le respondió con otra seña. No, tú eres la mía. Me recordaste que el dolor puede tener un propósito. Emma sonrió. Mi terapeuta dice que sanar no significa olvidar lo que te hizo daño. Significa aprender a llevarlo de una manera que te haga más fuerte. Tu terapeuta es inteligente. Sí, lo es. También dice, debo seguir contando mi historia porque otros niños necesitan saber que pedir ayuda funciona, que hay gente que los observa, que nunca están completamente solos, aunque lo sientan así. Llegaron al aparcamiento, donde Jennifer los esperaba junto al coche y donde se habían reunido 40 Hells Angels. Se había corrido la voz de que Ghost iba a visitar la tumba de Sarah y los hermanos habían acudido para acompañarlo, como siempre hacían. Vic se acercó y le dio una palmada en el hombro a Ghost. ¿Cómo estás, hermano? Mejor, respondió Ghost, y lo decía en serio, porque por primera vez desde la muerte de Sarah, el 23 de diciembre no se sentía solo como el aniversario de una pérdida. Se sentía como un recordatorio del legado, del amor que sobrevivió a la muerte, de cómo nuestro mayor dolor podía convertirse en el mayor rescate de otra persona. El mensaje final. Esta historia no trata realmente de motocicletas o parches, ni siquiera de un rescate en una tarde nevada de diciembre. Trata de las formas en que nos comunicamos cuando las palabras nos fallan, de los idiomas que aprendemos por amor y de cómo esos idiomas pueden salvar vidas de formas que nunca imaginamos. Emma Sullivan aprendió el lenguaje de signos americano porque quería hablar con su mejor amiga, Lily. Un simple acto de amistad,
El deseo de una niña de conectar con alguien que se comunicaba de forma diferente. 2 años de conversaciones durante el almuerzo y el recreo, aprendiendo un idioma que la mayoría de sus compañeros nunca se molestaron en aprender. Esa amistad le salvó la vida. James Ghost Patterson aprendió el lenguaje de signos americano porque quería hablar con su hija Sarah. El amor de un padre por una hija que no podía oír. 13 años de práctica paciente, de aprender a escuchar con los ojos, de descubrir que la comunicación se basa en la conexión, no en el sonido. Ese amor salvó la vida de Emma. Y ahora, 3 años después, 200 personas han aprendido el lenguaje de signos americano básico a través de los signos de Sara. No porque tengan familiares sordos, ni porque se les exija, sino porque entienden que dar a los niños más formas de comunicarse les da más formas de pedir ayuda. 12 niños están vivos y en casa porque alguien en un aparcamiento, en una tienda de comestibles o en una biblioteca reconoció que las manos de un niño decían lo que su boca no podía decir. Si alguna vez te has sentido invisible, esta historia es para ti. Emma se sintió invisible durante 4 días. Intentó contárselo a la gente con palabras, pero no le creyeron. Sin embargo, siguió intentándolo. Encontró otra forma de comunicarse. Confió en que alguien, en algún lugar, la entendería. Y alguien lo hizo. Si alguna vez has perdido a alguien y te has preguntado si su vida importaba, esta historia es para ti. Ghost perdió a Sarah y llevó ese dolor durante 5 años. Pero el legado de Sarah, el lenguaje que le enseñó a su padre, salvó a una niña que nunca conoció. Su vida importó de formas que Ghost no podía imaginar cuando se ahogaba en la pérdida. Hay Emmas por todas partes. Niños en peligro. Personas que necesitan ayuda, pero no pueden pedirla abiertamente. Víctimas que intentan desesperadamente señalar su angustia de cualquier forma posible. Y la pregunta es, ¿estás prestando atención? No es necesario saber lenguaje de signos para ayudar, aunque aprender incluso los signos básicos puede salvar una vida. No es necesario medir 1,90 conducir una Harley o llevar una insignia. Solo hay que estar dispuesto a ver a las personas que intentan ser vistas. Presta atención en los espacios públicos. Fíjate cuando alguien parece estar mal, cuando su lenguaje corporal no coincide con sus palabras, cuando un niño parece demasiado asustado, cuando el agarre de un adulto parece demasiado fuerte. Confíe en su instinto cuando algo le parezca raro. Ghost podría haberse convencido a sí mismo de no actuar. Podría haber pensado, quizás me equivoque, quizás estoy exagerando, quizás no es asunto mío. Pero confió en su instinto. Y tenía razón. Esté dispuesto a montar una escena si es necesario. Ghost bloqueó la salida de un aparcamiento, se hizo imposible de ignorar, forzó una confrontación, se arriesgó a parecer ridículo, se arriesgó a equivocarse, pero prefirió pasar vergüenza antes que dejar que una niña desapareciera. Enseña a los niños de tu entorno que está bien pedir ayuda a desconocidos en situaciones de emergencia reales. Emma sabía que los desconocidos podían ser peligrosos, pero también sabía que, cuando te encuentras en un peligro real, debes pedir ayuda a cualquier persona lo suficientemente fuerte como para ayudarte. No es una contradicción, es supervivencia. Aprende las señales básicas de emergencia. Ayuda. Peligro. No es seguro. 3 señales sencillas que pueden ayudarte a reconocer cuando alguien te necesita. El programa Sarah Signs ofrece recursos gratuitos en línea. 5 minutos de aprendizaje pueden salvar una vida. Y si eres una persona que se comunica de forma diferente, si eres sordo, si utilizas el lenguaje de signos, si has enseñado a alguien el lenguaje de signos americano, por amistad o por amor, debes saber que tu lenguaje es importante. Tu forma de comunicarte no es inferior. Es poderosa. Crea conexiones que salvan vidas. Lily Chen enseñó a Emma Sullivan el lenguaje de señas porque eran amigas. Esa amistad se convirtió en un salvavidas 3 años después. Tu amabilidad importa de formas que quizás nunca veas. Ghost visita la tumba de Sarah cada 23 de diciembre, pero ahora, en lugar de llevar solo dolor, lleva gratitud.
Gratitud porque la vida de su hija tuvo un significado más allá de sus 11 años. Gratitud porque el amor no termina cuando alguien muere. Se transforma, se expande, se convierte en algo más grande que la pérdida. Emma Sullivan tiene ahora 14 años. Da charlas en colegios sobre la importancia de aprender lengua de signos americana y prestar atención a las personas que necesitan ayuda. Está enseñando a una nueva generación que la comunicación tiene muchas formas y que todas ellas merecen respeto. El programa Sarah Signs sigue creciendo. El mes pasado, una joven de 15 años de Pennsylvania pidió ayuda mediante signos a un empleado de una gasolinera que había aprendido lengua de signos americana a través del curso online del programa. La adolescente llevaba 6 días desaparecida. Ahora está en casa porque alguien entendió sus manos cuando su boca no podía hablar libremente. Son 14 niños salvados, 14 familias reunidas, 14 historias que terminaron con un rescate en lugar de una pérdida porque la gente prestó atención. Porque la gente aprendió un idioma que no tenía por qué aprender. Porque la gente decidió ver en lugar de mirar hacia otro lado. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete a Gentle Bikers y compártela con alguien que necesite escucharla. Comenta a continuación. ¿Alguna vez has aprendido algo inesperado que luego resultó ser invaluable? ¿Le has enseñado a un niño en tu vida que hay muchas formas de pedir ayuda? Tu conciencia importa. Tu voluntad de actuar importa. Tu decisión de aprender incluso un solo signo, incluso una sola palabra, en un idioma que no hablas, podría marcar la diferencia entre que un niño vuelva a casa y que desaparezca para siempre. Cuéntanos desde dónde nos ves, porque esta historia demuestra que los secuestros de niños pueden ocurrir en cualquier lugar y que los héroes no llevan capa. Visten de cuero, prestan atención y creen a los niños cuando estos piden ayuda de cualquier forma que pueden. Y recuerda, el amor no sobrevive. Se convierte en conocimiento que salva a desconocidos. Se convierte en programas que protegen a miles de personas. Se convierte en la razón por la que el hijo de otra persona vuelve a casa sano y salvo. Sarah Lynn Patterson nunca conoció a Emma Rose Olivan, pero el lenguaje que Sarah le enseñó a su padre a través de años de amor paciente salvó la vida de Emma en un aparcamiento nevado 5 años después de la muerte de Sarah. Así es como funciona el amor. Nos sobrevive, se propaga y nos recuerda que incluso nuestras mayores pérdidas pueden convertirse en el mayor rescate de otra persona. Tú.